Necesitamos que la iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. El día de hoy estamos estudiando el libro de los Salmos, o es lo que pretendemos hacer, estudiar el libro de los Salmos, que si nosotros pudiéramos hacer un resumen y por ejemplo, en una tarea nos dijeran, tienes que resumir el libro de los Salmos, que se conforma de 150 salmos, lo tienes que resumir en una sola frase, podríamos llamarlo como el Dios que gobierna a través de su Mesías. Así podríamos resumir el libro de los Salmos. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Como siempre, tengo preparado aquí algo para ir ilustrando la enseñanza del día. Vamos a la primera diapositiva, la introducción al libro de los Salmos. Como siempre, es importante cuando estamos estudiando un libro, el libro que sea de la Biblia, yo les aconsejo que tengan una Biblia de estudio a la mano. Y antes de empezar la lectura, lean un poquito acerca de la introducción. En todas las Biblias de estudio siempre van a tener quién es el autor, cuál es la fecha de escritura, cuáles son los temas históricos, cuál es el contexto teológico, el contexto histórico del libro, para poder nosotros ir comprendiendo la enseñanza y el propósito que tuvo Dios y que tiene Dios en su mente para transmitirle a los autores humanos la escritura y las palabras de estos libros. Es importante para nosotros ir teniendo una teología sana y también una interpretación correcta de todas las escrituras. Así que vamos a empezar con estos temas. Con la introducción del libro de los Salmos, vamos a revisar en primer lugar eh, qué es el libro de los Salmos. A diferencia de otros escritos del Antiguo Testamento, nosotros vemos que el libro de los Salmos es una compilación. Los salmos son 150 salmos y fueron escritos de manera individual. No es un libro que tenga una cronología como hasta ahora lo hemos estado viendo. El último libro que revisamos hace 8 días fue el libro de Job y nos platica una historia, ¿verdad? El libro de Job. Sin embargo, los salmos son poemas de la cultura hebrea que van ilustrando muchas cosas. Es un libro sapiencial, sí, sí, porque también hay mucha sabiduría y nosotros adquirimos mucha sabiduría a través del estudio de estos libros. Entonces sí, sí podríamos decir que podemos encontrar muchas cosas, por supuesto, entre ellas sabiduría, pero también la manera correcta de adorar a Dios y ahorita vamos a seguir profundizando en esto. Bueno, aquí en la presentación dice, el libro de los Salmos es una recopilación de poemas y canciones que refleja una profunda conexión entre Dios y su pueblo, abarcando sabiduría, alabanzas y súplicas a Dios. Vamos a ver el origen del libro de los Salmos. ¿Cuál es el origen? Bueno, la palabra salmos que tenemos en español viene de la traducción, de la primera traducción del Antiguo Testamento que se hizo, que algunos de ustedes ya saben que la primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento se llamó la Septuaginta. La Septuaginta es la versión en griego del Antiguo Testamento que está escrito en hebreo principalmente y algunos pasajes en arameo. Todos estos 70 eruditos judíos se reunieron y hicieron la traducción al griego. Eso se llamó la Septuaginta. Eso ya lo estudiamos eh, hace como un año cuando estábamos estudiando teología. Sin embargo, es importante conocer que la palabra salmo viene de ahí. La palabra que se utilizó en griego es salmoi. También hay otra traducción que se llamó la Vulgata Latina, que es toda la Biblia griega traducida al latín, es la Vulgata Latina. Y ahí el nombre que se le puso o que se usó para el libro de los Salmos es Liber Salmorum. Esto ya es latín, ¿verdad? Entonces, salmorum, pues también viene de ahí la palabra salmos en español. La palabra hebrea original del libro hebreo se llama mismor, que viene de la raíz verbal samar, con Z, que significa cantar. Entonces, esta nos hace una conexión del libro de los salmos con música, con adoración, con alabanzas.
Todo esto son cánticos, como lo dice el Nuevo Testamento, cánticos de adoración a nuestro Señor, son salmos. Bueno, continuamos. Ahora, bueno, ya dije la palabra mismor, que se traduce, es la palabra hebrea original, que es el cantar. Esto está relacionado íntimamente con la música y obviamente con la adoración. Son poemas de adoración a Dios y por supuesto que tiene una función litúrgica importante en la cultura hebrea, de la cual vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son los autores de los salmos? Como es una recopilación de varios autores, lo podríamos poner de la siguiente manera para que lo vayamos comprendiendo. Recuerden que son 150 salmos los que conforman este libro. Algunos salmos son muy cortitos y hay un salmo enorme, ¿verdad? El Salmo 119, que es muy grande, que abarca muchos versículos. Sin embargo, como es una compilación, tiene varios autores. De los 150 salmos, eh, la mitad, eh, casi la mitad, 73 fueron escritos por el rey David. 50 son anónimos, son autores anónimos. Pero si hacemos una relación como esta gráfica que les puse, nada más David escribió cerca de la mitad de los salmos. En algunos libros de teología he encontrado que algunos autores le atribuyen a David 75 salmos. Sin embargo, no quiero ser y no debemos ser tan estrictos en estos detalles para no caer en error. Yo me inclino más a la versión de que son 73 escritos por David porque así lo he estudiado. Yo no soy erudito en el tema, pero por supuesto que tengo libros de eruditos que argumentan. He encontrado esta diferencia de dos salmos, ¿verdad? Pero podríamos decir que la mitad fueron escritos por David y 50 fueron anónimos. Ahora, de los otros autores, hay un músico principal de David que escribió, Asaf, llamado Asaf, él escribió 12 salmos y los hijos de Coré escribieron 10. Salomón escribió dos y después hizo la aportación de un solo salmo, Etán, Emán y Moisés. Así podríamos ver la distribución de los autores de los salmos. Pero por supuesto que nosotros sabemos que detrás de todos estos autores humanos hay un solo autor divino que es el Espíritu Santo, el que inspiró a estos hombres santos para escribir las palabras tal cual salieron de la boca de Dios y que nosotros consideramos que es palabra viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y produce en nosotros un cambio interno, nos limpia, nos purifica, aumenta nuestra fe y nos hace ver nuestra realidad como pecadores y nuestra gran necesidad de apelar a la misericordia de Dios. Y ahora nosotros como miembros o parte del nuevo pacto, apelamos a la misericordia, a la justicia de Cristo que aplica Dios a nosotros para poder nosotros tener acceso a Dios. Entonces, como verdaderos adoradores de Dios. Pero así es más o menos está la distribución de los autores humanos que hicieron las aportaciones. ¿Cuándo se compusieron los salmos? Bueno, los salmos se compusieron en un periodo de 1000 años. 1000 años prácticamente es el tiempo desde la escritura del primer salmo hasta el último salmo. Es un periodo de 100 años. Sin embargo, la gran mayoría de los salmos se escribió en un periodo del reino unificado en la época del rey David y Salomón. La mayoría de los salmos están concentrados en estos 100 años de los 1000 años en que fueron escritos todos los salmos. La mayoría se centra en este periodo del reino unificado, antes de ser dividido, después de Salomón. La fecha de escritura, la primera aportación la hizo Moisés en el año 1030 antes de Cristo y este, como lo puse aquí, es el Salmo 90. Moisés está muy chiquito, voy a hacer más grande la imagen.
Ahí está. El Salmo 90 es el salmo más antiguo eh, y es el salmo que escribió Moisés. Después, el más reciente es el Salmo 126. Este es un salmo que se escribió después del exilio y eso, como lo dice aquí, refleja la esperanza y el retorno del pueblo a su tierra prometida. Digamos que aquí entre estos dos hay un periodo de 1000 años. Pero podrías preguntar, bueno, ¿por qué es el Salmo 126 el último? Debería de ser el Salmo 150, ¿verdad? Y el Salmo 80 debería ser, o el Salmo 90, perdón, debería de ser el Salmo 1, si es el más antiguo, y el primero que se agregó a la lista, pues este debería ser el Salmo 1 y el Salmo 126 debería ser el Salmo 150. Sin embargo, Dios no los organizó de manera cronológica, ¿verdad? Él ocupó, otros métodos para agrupar los salmos. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que se llama precisamente em, la- el contexto histórico. Vamos a ver cuál es el contexto histórico de los salmos. ¿Cómo podríamos nosotros comprender los salmos a raíz de la historia? Bueno, esto es muy complejo de leer. Voy a quitar aquí mi imagen. El contexto histórico de los salmos es multifacético porque fueron salmos que se escribieron y se fueron sumando a compendios, ¿verdad? Yo les mencioné al principio que es un compendio de 5 libros que se agruparon y que forman el libro completo de los salmos, pero fueron 5 libros que se escribieron. Eh, y esto está marcado por una diversidad de autores que ya los vimos y épocas de composición y circunstancias de composición también. No se trata de un texto, como lo puse aquí en la presentación, no es un texto unificado como el libro de Job, que nos platica una historia, o el libro de Esther, o todos los libros que hasta ahorita hemos estudiado, libro de Reyes, Crónicas, Jueces, etcétera. No es algo unificado, sino que son aportaciones que hacen los autores en adoración a Dios, ¿verdad? Cánticos, ya lo vimos, pero de manera aislada y muchos de ellos, solamente 14, nos pueden dar un contexto histórico del motivo por el cual fueron escritos. Nada más 14. Y ahorita vamos a ver dónde viene el contexto. Bueno, viene en el mismo Salmo y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a poner aquí en pantalla la Biblia. Vamos a empezar a citar la Biblia para ir entendiendo cómo es esto. Vamos a ver el Salmo 18. Dice así, em, al músico principal, este es el título que viene en los escritos antiguos, y ahorita vamos a hablar acerca de los títulos. Pero esto es parte del canon. A diferencia de este título, Acción de Gracias por la Victoria, es un título que le dio la versión Reina Valera, ¿verdad? Es como nosotros sabemos que todos los títulos en la Biblia, de los capítulos, pues no son inspirados, es producto del traductor, lo mismo que la numeración, ¿verdad? De los versículos tampoco viene en los scripts originales, eso se lo hemos dado nosotros después, esto es humano para poder hacer referencias, ¿verdad? El Salmo 18, verso 1, bueno, pues aquí lo podemos nosotros ver y lo podemos referenciar con mayor facilidad. Sin embargo, este otro título eh, sí es inspirado y forma parte del canon. Lo voy a poner en amarillo. Y dice así, al músico principal, Salmo de David, el mismo Salmo nos está revelando la autoría, ¿verdad? Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y para lo que nosotros es el verso 1, en hebreo, pues es el verso 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Por qué sería el verso 2? Porque ellos sí consideran el título hebreo como el verso 1 y este sería el verso 2. Pero aquí ya nos está dando un contexto. Solamente 14 salmos
de los 150 nos pueden dar un contexto histórico de las circunstancias por las cuales el autor humano escribió ese salmo. Y este es un bello ejemplo, ¿verdad? También hay otro salmo donde me parece que es el Salmo 6, donde David está orando. eh, Aquí también nos dice, es el Salmo de David, ¿verdad? Aquí nos da la autoría. Luego viene el Salmo 7, eh, pero dice, es un salmo de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Bueno, ahí podemos entender. Si este escrito o este contenido es parte del canon, podemos nosotros entender que lo debemos que considerar para la interpretación del salmo, también para la exégesis, ¿verdad? La correcta interpretación del texto. Me voy a regresar a la presentación para ir de manera ordenada. Eh, entonces nosotros vemos que en términos generales, pues no podríamos nosotros decir los salmos fueron escritos porque estaba aconteciendo estos hechos en la nación de Israel. Pues no, acuérdense que es un periodo muy grande, son 1000 años de escritura, pero sí se fueron agrupando. Hemos estado hablando ahorita un poquito de la importancia de los títulos de los salmos, como ya los expliqué. Por supuesto que podríamos nosotros decir que son inspirados, es decir, que estas palabras también salieron de la boca de Dios y forman parte de la revelación. Por lo tanto, debemos nosotros de considerarlos como la palabra de Dios. Son auténticos. Últimamente, algunos teólogos modernos han estado debatiendo acerca de su inspiración y si son parte o no de las palabras de Dios. Sin embargo, en la mayoría de los libros que consulté de teología, eh, he encontrado que son inspirados, están en los escritos originales, por lo tanto los tenemos que considerar para su interpretación, son relevantes y por supuesto que son auténticos. Y estos títulos son citados en otros pasajes, eso es otra cosa que nos debe reforzar. Los títulos de estos salmos son citados en otras partes de la Biblia. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Vamos a ver Habacuc. Voy a poner la Biblia nuevamente aquí. Vamos a ver un ejemplo de Habacuc 3:1. Ay. Mm. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No, pero este no es Habacuc. A ver. Mm. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Así empieza el verso 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y bueno, pero ¿qué es esto, verdad? ¿Qué significa esto? Si lo vemos nosotros, está haciendo referencia al título del Salmo 7, que dice así: si Gayón, que es la misma palabra que utiliza Habacuc, ¿verdad? Y que acabamos de leer, Sajayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Eh, Habacuc está citando esta palabra, que es parte del título del Salmo 7. ¿Qué significa esa palabra? No hay una traducción, es lo que estaba viendo en los libros que hablan acerca de esto. No hay una seguridad de exactamente el significado de esta palabra hebrea. La pusieron tal cual en todas las traducciones, pero podría interpretarse así como de sorpresa, admiración o algo repentino, ¿verdad? Eso es el significado de esa palabra, pero ¿de dónde la saca Habacuc? Pues la está sacando del Salmo 7. Vamos a ver otro ejemplo ahora del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo Mateo 22, 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó,
diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Jesús está afirmando que esta cita que está dando a partir del verso 44 le está atribuyendo la autoría a David. Jesús está afirmando que las palabras pronunciadas a continuación fueron de David inspirado por el Espíritu Santo y da la referencia, está haciendo la referencia al Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, pero a ver, vamos a ver una cosa. Salmo 110, este, Jesús está de acuerdo que este título que viene en la Biblia hebrea, que dice Salmo de David, efectivamente es de David y está citando las palabras que a continuación dice. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Son las mismas palabras que Jesús está citando aquí y le está atribuyendo la autoría a David. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, Jesús está citando de manera indirecta el título de ese Salmo 110. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 2:25. Dice así, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí Pedro, que es el que está haciendo la oratoria, esta oración pública, está citando a David y le está atribuyendo a David las palabras, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿De dónde está sacando esta referencia el apóstol Pedro? Bueno, le está citando el Salmo 116. Dice aquí, Mictam de David. Y nuevamente el apóstol Pedro está dando soporte que este título, efectivamente, que le está dando la autoría de este salmo a David, efectivamente es David, porque está citando las mismas palabras que después hace referencia, ¿verdad? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Por supuesto que está haciendo referencia al Mesías, pero está citando el Salmo 16. Otro ejemplo está en Hechos 4:25. Hechos 4:25 dice así. mm, Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra el Cristo. Aquí está citando al Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos. Bueno, si se fijan, este salmo no tiene título. Si no fuera por el Nuevo Testamento, pues ¿cómo podríamos saber que este salmo lo escribió David? Bueno, pues ahí está haciendo referencia a David. Vamos a ver, em, bueno, vamos a seguir con la presentación para seguir avanzando. Entonces, los títulos son importantes en los salmos, es algo que ya aclaramos, que es importante que lo sepan. Bueno, vamos a ver algunas citas del Nuevo Testamento. La cita de los títulos del Nuevo Testamento, como el caso del Salmo 110, que ya lo vimos, haciendo referencias, Jesús dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, pues muestra cómo estos escritores del Nuevo Testamento reconocen la autoridad y el significado de los títulos. Ahora, también los títulos, como lo mencioné, nos podrían dar una guía del contexto y dirección en la lectura de los salmos, pero nada más 14 de los 150 salmos, así que no hay mucha información,
pero esto sí nos puede dar una idea para ver el propósito de cada salmo y una guía para que nosotros podamos hacer una exégesis o una interpretación y una aplicación para nuestras vidas de lo que dice ese salmo. Mm, Vamos a ver ahora las escrituras de los salmos. Yo les había mencionado que los salmos se pueden organizar en 5 secciones, y cada una de las secciones concluye con una doxología. Una doxología, mis hermanos, es terminar una frase con adoración hacia nuestro Dios. Esa es la doxología. La doxología es el final de cualquier escrito donde le adora a Dios y le atribuye a Dios alabanza y bendición. Una doxología es una bendición y una adoración hacia Dios. Si nosotros ponemos atención en la lectura de todos los salmos, en 5 ocasiones aparece doxologías y la última doxología es una doxología muy grande que va a partir del Salmo 146 al Salmo 150. A partir del Salmo 146 al Salmo 150 es una doxología completa, es decir, es adoración hacia Dios, es exaltación a Dios y es por eso importante nosotros conocer estas colecciones que vienen en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo de la doxología para poder nosotros identificar cuando empieza o termina una sección de los salmos. Voy a regresar aquí a la Biblia y voy a poner, por ejemplo, el Salmo 41, el último versículo, el verso 13. Ahí viene la doxología. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta es una pequeña doxología de la primera sección que va del Salmo 1 al Salmo 41. Por lo tanto, la segunda sección, que aquí viene en nuestra Biblia, ¿verdad? Reina Valera, dice libro 2. Aquí va a empezar el segundo libro de los Salmos. Y este segundo salmo va a terminar también, o este segundo libro de los Salmos, va a terminar también con una doxología bonita. Y esa la podemos encontrar en el Salmo 72 versos 18 y 19, que dice, bendito, ahí viene la doxología, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y luego el versículo 20 dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Es decir, este libro 2 es un libro que escribe David. Dice, ahí lo dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, y inicia la tercera sección o el libro 3 que va a terminar también con una doxología. Ese entendemos que si estamos en el Salmo 72 al final, pues entonces el tercer libro comienza a partir del Salmo 73 y va a terminar en el Salmo 89, verso 52. Nuevamente la doxología. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y luego viene el cuarto libro que empieza del Salmo 90, que sabemos que es el único salmo que escribió Moisés y con el que aportó Moisés. Y va a terminar esta sección en el Salmo 106, verso 48. Es decir, esta sección incluye el Salmo de Moisés y otros salmos, ¿verdad? Perdón, ¿me podría repetir la sección 2? ¿De qué salmo a qué salmo quedó? Por favor. La sección 2 va del Salmo 42 al 72. La- Gracias. No, no hay de qué. Y la tercera sección del Salmo 73 al Al 80. 84. Sí, gracias. Después, la cuarta sección va del Salmo 90 al Salmo 106, 48. Y esta es la doxología con la que termina este libro. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Esta es la doxología de la tercera sección. Y la última sección
o el último libro, el libro quinto, yo les mencioné que termina con una doxología muy grande porque incluye desde el Salmo 146 completo hasta el Salmo 150. Si lo leemos con calma, todo es estos cinco salmos, 46, 47, 48, 49 y 50, estos cinco salmos, es una doxología completa de alabanza, un gran cierre hacia los salmos, ¿verdad? Eso es pura adoración. Aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y todo esto son puras palabras de alabanza hacia Dios por mil motivos, ¿verdad? Tenemos mil motivos de adorar a nuestro gran Dios, poderoso Dios, misericordioso Dios, alabarlo, bendecirlo y darle gloria a Dios. Todo esto es una gran doxología con el que terminamos esta lección. Voy a regresar a la presentación. Aquí vienen las colecciones. Voy a quitar esta imagen, la vamos a mover para el otro lado. Y dice así, del Salmo 1 al 41, primera sección o colección, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y la quinta del 107 hasta el 150. Eh, cada sección no solamente termina con una doxología, sino también resalta diferentes aspectos de la relación entre Dios y su pueblo, mostrando la riqueza teológica del libro. El libro de los Salmos, por supuesto que es un libro teológico maravilloso. Podemos aprender muchas cosas de los Salmos. Hay mucha sabiduría en los Salmos. Dios nos muestra muchas cosas, además que nos muestra, por supuesto, a nuestro Redentor, al Mesías, al Hijo del Dios. Eh, y vamos a hacer, entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a poner unos ejemplos y algunas reflexiones de algunos salmos. Y yo les mencionaba al principio y les preguntaba, ¿por qué si el salmo, si el Salmo 90 es el salmo más antiguo porque es el que escribió Moisés, es la aportación que hizo Moisés hacia los salmos, el libro de los salmos? Porque es el 90 y no el uno, ¿verdad? Bueno, Dios quiso organizar los salmos en estos cinco libros. Primero, algunos teólogos dicen como una referencia a la Torá, a la ley, al libro de Moisés, que se compone de cinco libros que ya estudiamos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá, así le conocen los hebreos. Los judíos hoy en día esa es la Torá, ¿verdad? La ley. Después vienen los profetas y vemos cómo los salmos, Dios los agrupa en cinco secciones, probablemente para hacer esta referencia a los cinco libros de Moisés. Porque en la ley de Moisés Dios estableció los elementos sagrados para la adoración, de los roles que tenían que tener las personas para acercarse de una manera correcta y apropiada a Dios. Él estableció el sacerdocio arónico, ¿verdad? Y después de los levitas, estableció las fiestas judías. Ahí está el libro de Levítico, donde vienen las 7 fiestas judías, las 4 de primavera, las 4 de otoño, y viene también las actividades, cómo deberíamos acercarnos de una manera correcta y apropiada a Dios, porque todo esto que ahora nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto, vemos que era una sombra de lo que habría de venir más adelante, que a través del Mesías. Por eso este estudio, la intención es que nosotros en nuestra mente podamos conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. 2/3 partes de la Biblia es el Antiguo Testamento. Y me da mucha tristeza ver o escuchar como algunos cristianos dicen, no, el Antiguo Testamento ya es el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Pacto, pero Dios es el mismo. A lo mejor nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios, pero hay tanto que saber de Dios que sigue estando, hay tanto conocimiento en el Antiguo Testamento que lo debemos absorber para nosotros, tantas experiencias, Dios se revela de manera progresiva en la Biblia y después nos hace un cierre hermoso a través de Cristo. Tenemos que entender el propósito del Antiguo Testamento, aunque ahorita nosotros estemos viviendo bajo el nuevo pacto y no seamos judíos
o hebreos, ¿verdad? De sangre. Somos descendientes de ninguna tribu, ¿verdad? Bueno, a lo mejor alguno que otro cristiano sí, pero normalmente venimos más bien de descendencia zapoteca, ¿verdad? O chichimeca o de cualquier otro lado, pero ahora somos insertados en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y al pueblo de Dios. Todo eso lo explica el Nuevo Testamento, que es lo que no podían entender los hebreos en la época de Jesús, y era algo que les chocaba, ¿verdad? Ellos querían ser los únicos que se fueran a salvar de todo el mundo y todos los gentiles que se vayan al infierno. Esa era la manera de pensar de todos estos, de los fariseos, de los escribas y todos los religiosos de la época de Cristo. Sin embargo, nosotros vemos que Dios organiza la Biblia y nos pone el Salmo 1 y el Salmo 2 como los postes de una puerta por el cual, si queremos entrar a los salmos, al libro de los salmos y a la ley de Dios y al conocimiento de Dios, tenemos que pasar en medio de estos dos postes. Y vamos a ver entonces estos dos grandes pilares, que es el Salmo 1 y el Salmo 2. Los voy a leer, los voy a poner aquí en pantalla, porque son hermosos y los tenemos que conocer, pero tenemos que conocerlos de una manera correcta y profunda. Vamos a ver, vamos a empezar por el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarcenedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a analizar este primer poste, gran poste que forma esta puerta para entrar al libro de los Salmos, para entrar a la Torá espiritual del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros entrar de manera correcta a Dios? Bueno, en primer lugar, el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto es importantísimo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarcelados se ha sentado, y mucho menos que siga en el camino de los pecadores y que siga sentado en la silla de los escarnecedores, ¿verdad? Si tú y yo somos personas, como dice el verso 2, que en la ley, en la Biblia está nuestra delicia y en ella meditamos de día y de noche, entonces esa es la manera correcta de entrar a los salmos, ¿verdad? Y que son las promesas de Dios, al Mesías que está ahí escondido, y las promesas mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo están ahí, porque hay bendición para los que nos acercamos de manera correcta a Dios. Seremos como los árboles que son plantados junto a las corrientes de aguas, eh, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vamos a ser personas que vamos a dar fruto, que se nota que verdaderamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo por el fruto que estemos dando. ¿Cuál es el fruto? Bueno, Gálatas 5, 22 y 23 lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, porque estamos dando el fruto correcto que el Espíritu Santo produce en la vida de cualquier creyente. Hay frutos, hay árboles que producen mucho fruto, hay otros que más o menos, hay otros que están dando fruto, pero a lo mejor el fruto es muy, muy pequeñito, todavía no madura y no está listo para comer, porque es una persona que acaba de llegar a Cristo. Pero con el tiempo, un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas empieza a crecer y sus frutos empiezan a multiplicar. Tú y yo tenemos que ser y pedirle a Dios que seamos esos árboles que no solamente den una o dos manzanas, sino que nuestras ramas estén llenos de fruto, porque dijo Jesús, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego, porque no sirve para otra cosa. Está robando nutrientes al suelo, pero no está dando realmente ningún beneficio, no para nosotros, para nuestro Dios y nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces que llegar, como dice el Salmo 2, deleitarnos en la ley de Dios.
porque dice los malos no dan fruto, no así los malos, dice el verso 4, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es una plantita desértica, que también lo dice Jeremías 17, 17:5 y 6, que es estas bolas como marañas, como de ramitas delgaditas, que van rodando por el desierto y que las vemos mucho en las películas de vaqueros, ¿verdad? Que está el viento soplando, levantando polvo y las bolitas de esas son tamos. Dice, así Dios compara a la gente que no le interesa la ley de Dios. Son los malos. Son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de nosotros, los justos, justos por la sangre de Cristo hemos sido justificados. Mas la senda de los malos perecerá, porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. Eh, y ese es el primer poste que Dios establece en el libro de los Salmos para poder pasar. El otro poste es el Salmo 2. Dice así el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de sus enemigos, de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Nosotros sabemos que este es un salmo profético. ¿Quién es el ungido de Dios? Bueno, el título es el ungido de Jehová. Bueno, es el título de Reina Valera, ¿verdad? Este no es el título inspirado. Pero por supuesto que es un salmo que está primero estableciendo las personas que aman, en el Salmo 1 las personas que aman a Dios, y en el Salmo 2 que es por medio del ungido de Jehová, porque podemos nosotros entrar al libro de los Salmos de la manera correcta y apropiada. Es solamente a través del ungido de Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, con quien podemos nosotros pasar, porque ciertamente todos los grandes gobernadores y los reyes y los que están en eminencia en la tierra han consultado unidos contra Dios y contra Jesucristo. Este es un salmo profético y muy importante para el tema de la escatología. De hecho, el apóstol Pedro lo citó en Hechos 4:25, porque por boca de David, tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. El apóstol Pedro nos está dando una interpretación correcta de lo que está diciendo aquí. Este salmo es contra el ungido, que es contra nuestro Señor Jesucristo. Eh, es por medio de amar la ley de Dios, pero también por medio de Cristo, pues, la manera correcta de poder nosotros cruzar y adentrarnos en en este libro maravilloso del libro de los Salmos. El Salmo 2 presenta la soberanía de Dios a través de su Mesías, quien establece justicia y orden divino sobre todas las naciones. Ambos salmos nos invitan a una vida conforme a la voluntad de Dios, resaltando la relación entre la obediencia y la bendición. Si nosotros somos obedientes, mis hermanos, como dice el Salmo 1, el Salmo 2, vamos a dar mucho fruto, ¿verdad? Vamos a ser personas que prosperan espiritualmente en todo lo que hagamos. Va a haber sufrimiento, por supuesto va a haber sufrimiento. Aquí no estamos predicando la prosperidad, ¿verdad? Y entonces vas a ser millonario. Va a haber, no hablo de ese tipo de bendición material, hablo de una bendición espiritual.
que aún teniendo sustento y abrigo vamos a tener contentamiento porque Dios, estamos confiados en Dios. Hace 8 días estudiamos el libro de Job y Job en medio, después de haberlo perdido todo, incluyendo a su familia y haber perdido la salud, él estaba humillado y reconociendo la soberanía de Dios y nunca culpó a Dios por nada de lo que le estaba pasando. Eso es lo que nos invita al Señor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Job confiaba en la resurrección futura. ¿Cuánto más nosotros que ya vimos a nuestro Señor Jesucristo morir y resucitar al tercer día y en su resurrección también otras personas salieron de sus tumbas, ¿verdad? Como primicias de la resurrección de los muertos. Así nosotros, para llegar al libro de los Salmos y para poderlo comprender, tenemos y debemos y deseamos cumplir con estos grandes, pasar por estos dos grandes postes, que es el Salmo 1 y el Salmo 2. Obediencia y bendición. Estos dos salmos van a proteger la liturgia de la doctrina de Israel, de la doctrina hebrea, del abuso, porque ciertamente se levantan falsos líderes, manipuladores, que solamente están interpretando los salmos de una manera, o todas las escrituras de una manera rigurosa y también para manipular a las masas, y no solamente a las masas, a los hombres, sino también para voltearse y manipular a Dios, llorándoles y tratando de manipular a Dios para que les cumpla sus caprichos, buscando un beneficio propio y no la honra hacia nuestro Señor. Estos dos salmos nos van a proteger de estos grandes peligros, de caer en manipulación por una mala interpretación de las Escrituras y también protegernos a nosotros mismos para no tratar o querer manipular a Dios con cánticos y danzas y cosas así para que Dios cumpla nuestros caprichos. Dios, lo que nos muestra en estos salmos es que Él está interesado en la obediencia y no a la obediencia, es decir, que demos fruto en nuestra vida y no a principios de procedimientos religiosos con la que nosotros nos sintamos ahora con la capacidad de exigirle algo a Dios. Dios quiere de nosotros una vida obediente, una vida congruente. Por eso, en el Salmo 2 está el ungido que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar a la última sección de este estudio, ya para ir cerrando. Vamos a la parte de la... Entonces, a la luz de los salmos, ¿cómo podemos nosotros tener una perspectiva del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver, y voy a poner aquí en pantalla Lucas 24. El Señor Jesucristo acababa de resucitar. Y aquí en Lucas 24 nos está relatando eh, Lucas la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos al verso 44, está hablando Jesús ya resucitado. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Es decir, antes de ser crucificado y resucitado, sepultado y resucitado. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en dónde? En los salmos. Los salmos hablan de Jesús. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en los salmos. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Era necesario que Cristo resucitase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. El Señor Jesucristo está dándonos referencia de los salmos que hablan acerca de Él. Eh,
El libro de los Salmos compite fuertemente con el libro de Isaías en cuanto a la cantidad de referencias que se hacen en el Nuevo Testamento. Hay tantas referencias que, novotestamentarias que se hace el libro de Isaías, tantas, pero hacia Isaías como se hace también hacia el libro de los Salmos. Y podemos nosotros encontrar gran cantidad de citas mesiánicas, como ahorita lo que vimos, el Salmo 2, pero también vamos a ver, por ejemplo, otro salmo, Salmo 16. Salmo 16, vamos a verlo a partir del verso. Por poner un ejemplo, porque todo el salmo habla, pero para que nos quede claro y por temas de tiempo, vamos a poner unos ejemplos. Dice el Salmo 16:8. eh, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Piensen en estas palabras que están siendo habladas y pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. El autor de este salmo estaba profetizando y estaba usando palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no se quedó en el Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos, donde iban las almas de los muertos. Y la corrupción es la putrefacción. Cuando una persona muere, su cuerpo se descompone para hacerse polvo, ciertamente. Pero dice aquí, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es el mismo salmo que cita Hechos 13:35, porque también en otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, aquí nos está dando la interpretación, ¿verdad? No pudo haber sido David el que hablaba de él mismo, porque dice, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, ¿verdad? En el Seol y vio corrupción, su cuerpo se descompuso, se hizo polvo. Lo metieron a una tumba y se hizo huesitos y seguramente ahorita, después de 3000 años de estos hechos, seguramente ni los huesos han de quedar, ¿verdad? Muy poquito de los restos del rey David. Sin embargo, aquí nos está diciendo que este salmo no habla de David, sino habla de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Hay otro salmo importante, y estos son salmos que son citados muchas veces en la doctrina del Nuevo Testamento. Vamos al Salmo 22. También leámoslo y piensa que el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo de manera anticipada, ¿ah? Pero de manera profética. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Las mismas palabras que pronuncia nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo está clamando el Salmo 22. Eh, Vamos a ver otro ejemplo con el Salmo 69. Salmo 69, 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y los consoladores ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando estaba crucificado. Dice que al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. El Señor Jesucristo tenía sed, estaba en agonía y seguramente por la pérdida de sangre, la gran pérdida de sangre, sentía mucha sed y cumple esta persona que le ofrece vinagre a nuestro Señor Jesucristo sin saberlo, cumple lo que estaba profetizado en este salmo, Salmo 69. Eh, y vamos a ver el 110, que ya hicimos referencia también. Jehová dijo, Señor, Jehová dijo a mi Señor, y esto es bien importante, porque en muchas partes de los salmos y en muchos salmos,
se nos revela la segunda persona de la Trinidad. Los judíos creen en un solo Dios, está el Shema, ¿verdad? El Shema, que dice que hay un solo Dios. Los judíos dicen, no, nosotros somos monoteístas porque hay un solo Dios. Y ustedes, los cristianos, son politeístas porque creen en tres dioses. No, nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios que se manifiesta de una manera difícil de explicar, que le hemos llamado Trinidad, como tres personas a su creación. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, primera persona, segunda persona, tercera persona. Y entonces también en los salmos se nos da una interpretación y se nos revela, se nos sugiere a la segunda persona de la Trinidad y la estamos viendo aquí mismo. Dijo, Jehová dijo a mi Señor, Jehová es Dios y al parecer este Señor, que es el Señor de David, es otro igual a Jehová. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros podemos encontrar esta perspectiva también, o esta profecía cumplida en el Evangelio de Mateo, por poner un ejemplo, Mateo 22:44. Jesús está citando este salmo, que fue uno de lo que empezamos, atribuyéndole la autoría a David, ¿verdad? Sin embargo, sabemos nosotros que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ascendió a las alturas y está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, dice, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Tenemos un enemigo el cual todavía no nos hemos podido librar. Jesucristo vino la primera vez a librarnos del pecado que nos asedia, del cual antes de llegar a Cristo era nuestro, a quien le servíamos. Algunos eran marihuanos, ¿verdad? O drogadictos, algunos tenían otros tipos de adicciones, alcoholismo, otros eran adictos a la pornografía, otros eran adictos a la mentira, y todos éramos de lo peor. Pero cuando llegamos a la fe en Cristo, el Señor nos transforma, nos cambia nuestro corazón, nos implanta el Espíritu Santo dentro de nosotros para que entonces nosotros, ¿verdad? Empiece a ver esa semilla que entra en nosotros, que es el Espíritu Santo, empiece a producir con el paso del tiempo fruto. Antes era yo bien enojón, bien peleonero, pero desde que llegué a Cristo, le empecé a bajar 2 rayitas a mi estrés. Y ahora que llevo 5 años en el Evangelio, ya hasta ni me defiendo, ya ni me irrito, es difícil que me hagan enojar. Así hay tantos testimonios, o antes era yo un adúltero, era un ratero, pero ahora Cristo me ha cambiado. Entramos a un proceso de santificación progresiva que dura toda la vida, porque el Espíritu Santo todos los días está operando en nosotros los creyentes, y Él pone en nosotros así el querer como el hacer para meternos a los estudios, como ahorita que estamos aquí todos juntos estudiando y conocer más de la palabra de Dios. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo que hace en nosotros y que lo hace porque Cristo ya lo hizo por nosotros. No es que nosotros seamos muy buenos, sino que todos estos salmos y profecías mesiánicas apuntan precisamente hacia esta relación. Quiero concluir con esta referencia. El autor de Hebreos comienza su lectura o comienza su enseñanza hablándonos y enseñándonos que ahora en el nuevo pacto Dios nos habla por el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, en el Nuevo Testamento nos ha hablado de manera directa y por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Nuestro Señor Jesucristo hizo el universo. Esto sí, es muy parecido a como empieza el Evangelio de Juan, ¿verdad? El verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de Cristo, por él mismo lo hizo en esa cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado a la diestra del Padre, hecho tanto superior a los ángeles cuanto le dio más excelente nombre de ellos. Bueno, y entonces el autor de Hebreos nos da la pauta porque nos empieza a hablar que Él es Jesús, Él es Dios y Él es digno de adoración. Jesucristo recibe adoración. Es correcto que adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Los salmos, muchos de los salmos hablan de manera directa de Él y otros hacen referencias al carácter mesiánico amoroso de Dios, que por medio de Cristo podemos tener acceso a su amor, a su misericordia, a su compasión. Entonces, yo los invito a que lean los salmos, oren usando los salmos, lean una fracción del salmo y oran basados en lo que leyeron de ese pedacito del salmo y después leen otro cachito y siguen ustedes complementando en oración con lo que dicen los salmos. Esa es una manera muy bonita y correcta de orar usando los salmos. Los salmos no solamente son palabras de doxología y adoración hacia nuestro Dios. Yo les comenté desde un principio que hay mucha enseñanza teológica y muchas doctrinas del Nuevo Testamento están basadas y fundamentadas en las mismas enseñanzas de los Salmos. Por supuesto que hay otros libros del Antiguo Testamento involucrados, pero de los Salmos es uno de los libros que más se hace referencia. Así que esto ha sido todo por hoy. Esta perspectiva del Antiguo Testamento es una perspectiva breve del Antiguo Testamento. Yo los invito a que sigan leyendo y sigan estudiando el Antiguo Testamento conmigo. Empecemos a leer el libro de Proverbios, porque dentro de 8 días, si Dios no lo permite, vamos a estudiar ahora el libro de los Proverbios. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias por este libro maravilloso que es la palabra, porque nos anima, nos exhorta y además nos enseña a adorarte como lo merece, Señor, y con la actitud correcta, en humildad, Padre. Bendice a cada estudiante aquí firmado y bendícenos y guárdanos a todos, Señor, para tu gloria, Señor. Todo esto es para ti, Señor, pues fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo y no se derramó en vano, Señor, pues está haciendo un cambio maravilloso en tu iglesia. Gracias por adoptarnos y hacernos parte de tu pueblo. Te amamos y te bendecimos y en tu precioso nombre oramos y te damos gracias. Amén.